¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. A las 21:30 estará con nosotros Andrés Reper para platicar más sobre estos comités de evaluación que tendrán una tarea importantísima, definir quién va a llegar a ser juez, ministro y por supuesto magistrado después de ser elegido por la ciudadanía. Estos comités que van a depurar las listas para decir, estos son las personas a las cuales la ciudadanía podrá votar con base en las reglas que están ya escritas. 21:30 estará con nosotros, además de platicar sobre las renuncias de los ministros. Yo quiero aprovechar esta cápsula para hablar con ustedes sobre un tema que me ha llamado mucho la atención en los últimos días y que no podemos soslayar en el marco de todos estos cambios que se están proponiendo en México, que están llevando a cabo en México, la repercusión que tienen para un sistema financiero como el neoliberal y lo que hierve en la Unión Americana precisamente a causa de todo esto. Desde Estados Unidos se ha estado germinando esta historia de que en México, esta narrativa de que en México existe el narcoterrorismo, de un presunto vínculo entre terroristas y narcotraficantes de nuestro país. Algo que se escapa totalmente de la lógica, de la realidad, sobre todo si lo decimos claramente, el gran gestor del mercado de las drogas, el gran promotor de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, el gran administrador de todo este caos, es el tío Sam, que ha utilizado la misma, como lo hemos dicho en otras oportunidades, em, como un pretexto intervencionista, como una acción intervencionista. Y la misma mal llamada guerra contra las drogas o el narcotráfico como tal es parte de un engranaje político-financiero a nivel internacional del cual tiene toda la manija la Unión Americana. Por lo tanto, cuando Donald Trump o Vance hablan de que los narcos controlan México y de que México está siendo operado por este grupo de criminales y que piensan bombardear nuestro país para terminar con estos grupos, pues caray, son un par de cínicos bien hechos, porque si alguien sabe perfectamente cómo funciona ese sistema que ha generado tanta violencia en México, son los políticos norteamericanos y que sin embargo dejan en claro con estas posiciones que están dispuestos a burlarse de cualquier norma internacional y a utilizar este pretexto para tener una mayor injerencia en los asuntos internos de nuestro país en un momento en que México se puede convertir en un escenario sumamente positivo para el famoso nearshoring y ante el avance que ha tenido China, particularmente en el mercado de América Latina. Esta narrativa del narcoterrorismo fue impulsada particularmente sí por Donald Trump, pero difícilmente se llevará a cabo desde la Unión Americana, es decir, difícilmente la Unión Americana, el Congreso de los Estados Unidos, nombrará a los cárteles como grupos terroristas por las razones que le acabo de dar, del manejo de la droga y todo eso, pero además porque tendrían que investigar a sus principales financiadores, a sus principales eh, quienes les venden las armas. Y en ese sentido, pues se daría un balazo en el pie. Así de sencillo sobre quién está armando a los narcos. La CIA tiene mucho que responder y la industria armamentística también. Entonces, por supuesto, uno pensaría en una lógica que sería un verdadero, autogol. Sin embargo, todo cambia cuando la propuesta viene del país de origen. Es decir, cuando de México surge una voz que propone que se tipifique el narcoterrorismo como delito, porque de esa manera entonces sí abres la puerta a los Marines, abres la puerta completamente a la colaboración de Estados Unidos ya en ese tenor. Y ese fue el papel de tonto útil que hizo Marco Cortés. Si a esto le agregamos lo que sucedió en Acámbaro, en donde, insistimos, no fue un acto de narcoterrorismo como tal propiciado por los cárteles, sino por autoridades, no sé si de Guanajuato, no sé si la CIA o la DEA, pero autoridades que se enmarcan en ese complejo militar industrial y sobre todo en ese estado criminal que es el que maneja todo ello. Y no olvidemos lo que pasa en Sinaloa.
Sinaloa entre un cártel que ha sido toda la vida operado por las agencias norteamericanas, empoderada por las mismas, y que ahora se pelean dos de sus facciones, y en uno de esos momentos surgen estas pancartas que hablan de un derrocamiento a un gobierno, lo que le da al narcotraficante un pretexto político. Si eso lo mezclamos con los coches bomba, entonces ya tenemos política y terrorismo, ¿no? Ya para justificar que los cárteles ya no son solamente generadores de violencia por un mercado de las drogas. Se da cuenta de la perversión, pero además hay una declaración que por eso utilicé este espacio para platicar con ustedes y que no podemos dejarla de lado. El ex embajador en México, Christopher Landó, advirtió que un ataque terrorista a Estados Unidos cometido por alguien que haya cruzado la frontera desde territorio mexicano significaría un cambio radical en la relación bilateral, además de recordar lo sucedido con los ataques del 9/11. Landó fue embajador de México durante el gobierno de Donald Trump y citó cifras difundidas por el dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, sobre el supuesto incremento de cruces de miembros de grupos terroristas en la frontera. Musk, usted lo sabe, es el principal financiador de Donald Trump en esta contienda por la Casa Blanca junto con Jeff Bezos. Espero que México entienda las implicaciones de este gráfico, escribió Landó amenazante. Si hay un ataque terrorista en USA cometido por alguien que cruzó la frontera desde MX, esa frontera nunca regresará a la normalidad. La gráfica de Musk, nos señala el periodista Jesús García, cita cifras promovidas por Rabbit Hole, referidas a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, donde se indica que en 2021, ya con el gobierno de Joe Biden, hubo 16 encuentros con personas con nexos terroristas, número que aumenta en 2022 con 98 encuentros, mientras en 2023 hubo 172 y en 2024 van 94. En 2024 van 94. Sin embargo, los datos de CBP en su página oficial varían. ¿Por qué? Porque marca una diferencia sobre aquellos que son de todas las nacionalidades, incluidas personas con visas y quienes son indocumentados. Al hacer la clasificación, dice mi querido Jesús García, la agencia refiere el procesamiento de esas personas, es decir, no necesariamente reporta que esa gente se quedó libre en Estados Unidos. Por ejemplo, sobre los encuentros con personas presuntamente terroristas o TSDS, la frontera con Canadá registra mayores encuentros, ojo con esto, mayores encuentros por Canadá. En 2022 se reportaron 313 contra 67 en la frontera con México. En 2023 hubo 484 en el norte contra 80 en el sur, mientras en 2024 se registran 45 en el norte y 4 en el sur. Adicional a ello, durante el gobierno de Trump, al que pertenece Landó, hubo más encuentros totales con presuntos terroristas con 333 en 2017, 351 en 2018, 538 en 2019 y 196 en 2020. Eso suma 1.418 contra los registrados en el gobierno de Biden, que alcanza 1.150, es lo que da a conocer la opinión.com. Ahora bien, en la clasificación sobre posibles terroristas indocumentados o no ciudadanos es donde se registra un aumento, pero eso no significa un cruce de esas personas. En 2021 se registraron 15, en 2022 fueron 98, en 2023 169, en 2024 van 30, y en su advertencia Landó afirma que no culpa a México sobre el incremento de inmigrantes y el intento de ingreso hacia Estados Unidos, sino que culpa por esa ola descontrolada de migración a la administración Biden-Harris. En su estrategia de campaña, le reitero, y esto lo señala La Opinión y Jesús García, los republicanos han utilizado el tema migratorio combinado con seguridad, crimen organizado para atraer a los votantes. Incluso el propio Trump ha adelantado, como le decía al principio, acciones militares en México para atacar supuestamente a los cárteles de la droga, al tiempo que otros republicanos abogan por nombrar a esos grupos criminales como organizaciones terroristas, lo cual autorizaría a Estados Unidos otras acciones militares. Lo cierto es que si Estados Unidos decidiera acabar con los cárteles sin necesidad de estarlos clasificando de terroristas, lo podría hacer, porque ellos son los promotores de los cárteles. Si algún terrorista se cruza la frontera de la mano de un cártel y los cárteles trabajan para una clase política sometida a los intereses de Estados Unidos, ¿quién sería el responsable como tal? ¿Y para qué? Pues para justificar, por supuesto, intervencionismo en México. ¿Con qué o para qué quieren justificar un intervencionismo en México? Pues lo quieren hacer simple y llanamente porque no les gusta lo que está pasando en México. No les gusta que México decida que el litio es de los mexicanos.
No les gusta que comience a hablarse de una reforma a la ley de aguas. No les gusta que comience a consolidarse una reforma energética. No les gusta, por supuesto, que se maneje una reforma judicial que acaba con muchos de las formas y maneras como operan estos empresarios, estas transnacionales, que son realmente las que le mandan a Trump y le mandan a Biden o a Kamala Harris, al que usted diga. No les gusta que México empiece a tener ciertos grados de soberanía. Históricamente, Estados Unidos, cuando ha visto esto en México, genera violencia de diversa índole, genera inestabilidad, genera acciones que terminan, por supuesto, con episodios sumamente lamentables para nuestro país. Por lo tanto, esta es una nueva andanada, tomando como pretexto un problema que generan los propios Estados Unidos, que generan sus propias élites para poder intervenir en México de una u otra manera. No les gusta la democracia que hay en nuestro país porque ellos son producto de una plutocracia. Esta amenaza de Christopher Landau incluso se podría entender como una advertencia de que lo mejor es que gana Trump. ¿Para qué? Para que hubiera seguridad en los Estados Unidos y en la frontera de Estados Unidos y se evitara un hecho como el que está advirtiendo. Nuevamente insisto, las narrativas, esas narrativas que no están, que están desconectadas y que nos muestran quiénes son los verdaderos enemigos de este país y de la llamada cuarta transformación. No son el PAN y el PRI, que son simples instrumentos baratos. No son ni siquiera los ministros de la Suprema Corte de Justicia, son el poder fáctico, ese poder fáctico que no se trata solamente de Salinas Pliego o de Claudio X González, que tiene referencias internacionales. Y sé que habrá gente que nos diga, están cayendo en la conspiracionitis. No, es así. Hay que revisar simplemente la historia y cómo el mercado de las drogas ha sido utilizado por Estados Unidos para generar inestabilidad en diversos países del mundo. Y cómo cuando llega a Estados Unidos a alguna nación con ese pretexto, termina esa nación sucumbiendo a una estrategia securitaria militarista y termina, como ya se vivió en México durante la época de Calderón, padeciendo los estragos de esa violencia que resulta ser un verdadero negocio para los Estados Unidos. Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque lo que está promoviendo esta clase republicana en los Estados Unidos es, insisto, un intervencionismo en nuestro país. Habrá que estar muy, pero muy atentos para ver cómo se va desarrollando este tipo de expresiones que por venir de quien vienen, un ex embajador de los Estados Unidos, que es parte de una u otra forma cercano a quien puede ser presidente de la Unión Americana y que se está llegando a un acuerdo con un partido político en México que es golpista y se crean escenarios para justificar una postura más política por parte de las empresas criminales y se justifica tratando de decir que estas cruzan o que el desorden cruza por la frontera sur grupos terroristas, me queda claro que la narrativa va a continuar y la finalidad de la misma es muy, pero muy peligrosa. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele pulgar arriba, por supuesto, a este video si les gustó. Compártanlo, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, suscríbanse y ya lo saben, por supuesto, si ustedes son tan amables de apoyarnos en estos 3 meses de desmonetización, 1 peso, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que sea, nos ayuda muchísimo y hágalo a través de nuestras cuentas que están ya en la descripción de este canal, nuestras cuentas de banco. Yo les agradezco muchísimo de verdad este apoyo que nos han brindado. Como siempre un gusto, como siempre un placer.